El profeta Miqueas de Moreset. Amados hermanos en Cristo, hoy nos reunimos alrededor de la palabra de Dios para meditar en la vida y mensaje de uno de los profetas menos conocidos pero profundamente poderosos de las Sagradas Escrituras. Miqueas de Moreset. No se trata de un personaje que ocupe la misma fama que Isaías o Jeremías, pero en su sencillez campesina y en la voz firme que levantó en medio de un pueblo desviado, encontramos un mensaje atemporal, vivo y cortante, que sigue iluminando a la iglesia y confrontando nuestras conciencias. Miqueas no era un sacerdote del templo ni un hombre de las cortes reales, sino un profeta proveniente de una aldea rural, un hombre sencillo que conocía la vida dura de la tierra, las injusticias del sistema y la necesidad urgente de la misericordia de Dios. Su voz se alzó en tiempos oscuros, cuando Judá y Samaria habían caído en idolatría, corrupción y opresión. Y allí, desde Moreset, el Señor levantó un instrumento que no temió hablar verdad, aunque esa verdad incomodara a reyes, sacerdotes y comerciantes. El contexto de Miqueas es fundamental para entender la fuerza de su mensaje. Él profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, una época en la que tanto Israel como Judá estaban contaminados por la injusticia social, la codicia de los poderosos, la idolatría y el olvido de la ley. Los ricos acumulaban tierras mediante fraudes, desplazaban a los pobres y se enriquecían a costa de la miseria de sus hermanos. Los jueces se vendían por soborno, los sacerdotes se inclinaban a conveniencia y los falsos profetas anunciaban paz cuando en realidad venía juicio. En medio de esa realidad, Miqueas se convirtió en la voz que clamaba: «Ay de los que piensan iniquidad y traman el mal en sus camas. Cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder». Su predicación denunciaba directamente a los que usaban el poder para oprimir y a los que cambiaban la justicia por ganancias personales. El mensaje de Miqueas, aunque doloroso, era necesario. El pecado no podía quedar impune, y Dios levantaría juicio contra Samaria y Jerusalén. Pero Miqueas no solo habló de juicio, sino que también levantó la bandera de la esperanza. Él anunció con claridad la venida del Mesías, señalando a Belén, la aldea pequeña y humilde, como el lugar donde nacería el Salvador del mundo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Qué palabra gloriosa! De la boca de un profeta campesino brotó una de las más claras profecías mesiánicas. Dios mostró, a través de él, que la salvación no vendría de los palacios ni de las grandes ciudades, sino de la pequeñez, de lo humilde, de lo que el mundo desprecia. Así es nuestro Dios, elige lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo pequeño para confundir a lo grande. Miqueas nos enseña que la grandeza de Dios se manifiesta en la humildad, y que el Mesías que vendría no se impondría con armas ni ejércitos, sino con misericordia y verdad. El profeta de Moreset también nos regaló una de las frases más hermosas y completas de toda la Escritura sobre lo que Dios espera del ser humano. En un tiempo donde abundaban los sacrificios rituales, las ofrendas vacías y las ceremonias externas, Miqueas proclamó con voz clara: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte andando con tu Dios». Este versículo es, sin duda, el corazón del mensaje de Miqueas y una síntesis perfecta de la voluntad de Dios. El Señor no se complace en ritos vacíos ni en religiosidad superficial. Lo que Él pide es sencillo pero profundo: justicia en nuestras relaciones, misericordia hacia el prójimo y humildad en nuestra caminata diaria con Dios. Si cada creyente abrazara esta palabra, nuestras comunidades serían transformadas. La justicia pondría fin a la corrupción, la misericordia aliviaría las heridas de tantos corazones quebrantados, y la humildad nos mantendría en dependencia de nuestro Señor. Hermanos, el ministerio de Miqueas nos muestra un equilibrio perfecto entre denuncia y esperanza. No se quedó en la crítica amarga, sino que siempre levantó los ojos del pueblo hacia la fidelidad de Dios. Denunció la corrupción de los poderosos, pero también anunció que un día las naciones caminarían a la luz del Señor. Con visión profética, habló de un tiempo en el cual los pueblos convertirían sus espadas en arados y no aprenderían más la guerra. ¡Qué visión tan actual! En un mundo herido por conflictos, guerras y violencia, el mensaje de Miqueas nos invita a soñar con el reino de Dios, donde Cristo reinará con paz verdadera y las naciones vivirán en armonía bajo su justicia perfecta. Miqueas, siendo un hombre de pueblo, entendía de primera mano el sufrimiento de los pobres y la opresión de los indefensos. Su mensaje refleja esa sensibilidad y ese clamor por la justicia social que brotaba del corazón de Dios. Hoy,
La Iglesia está llamada a seguir ese ejemplo. No podemos cerrar los ojos ante la miseria, la corrupción y la injusticia que nos rodean. El Evangelio no es solo para salvar almas, sino también para transformar realidades. Jesús mismo, en su ministerio, reflejó el espíritu de Miqueas al acercarse a los marginados, sanar a los enfermos, dignificar a los pecadores arrepentidos y anunciar buenas nuevas a los pobres. Si queremos ser fieles al llamado de Dios, debemos vivir un cristianismo encarnado, que no solo predique, sino que también actúe, que no solo ore, sino que también extienda la mano al necesitado. El profeta de Moreset también nos recuerda que Dios es un juez justo, pero también un Padre lleno de gracia. Miqueas concluye su libro con una exaltación gloriosa del carácter de Dios, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí encontramos el Evangelio en su esencia, un Dios que no solo denuncia el pecado, sino que también ofrece perdón, un Dios que no se complace en la condenación, sino en la misericordia. Un Dios que no recuerda nuestras transgresiones para siempre, sino que las lanza al fondo del mar. Esta es la esperanza que predicamos, que en Cristo, Dios ha cumplido la promesa de Miqueas y nos ha reconciliado consigo mismo. Queridos hermanos, al mirar la vida y el ministerio de Miqueas, encontramos lecciones preciosas para nuestro caminar cristiano. Aprendemos a valorar la importancia de ser voces proféticas en medio de un mundo corrompido, aunque seamos sencillos y pequeños a los ojos de la sociedad. Aprendemos que la verdadera religión no es ritual vacío, sino justicia, misericordia y humildad. Aprendemos que la esperanza no está en los poderes de este mundo, sino en el Mesías que nació en Belén, que murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Y aprendemos que el corazón de Dios es misericordioso, dispuesto siempre a perdonar y restaurar a todo aquel que se arrepiente. Así, el mensaje de Miqueas sigue resonando en nuestros días. Nos llama a examinar nuestras vidas, a denunciar el pecado, a levantar la bandera de la justicia, a vivir en misericordia y a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza de la Iglesia no está en sus templos, programas o estructuras, sino en su capacidad de reflejar el carácter de Cristo en medio de la sociedad. Que el ejemplo de este profeta campesino nos inspire a levantar una voz firme en medio de la corrupción, pero también a extender una mano de esperanza en medio del dolor. Que podamos proclamar, como Miqueas, tanto el juicio contra el pecado como la gracia que salva. Y que nunca olvidemos que de Belén vino nuestro Salvador, humilde pero eterno, pequeño pero glorioso, despreciado pero exaltado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, hermanos, el desafío está frente a nosotros. ¿Viviremos un cristianismo de ritos y apariencias, o caminaremos como Miqueas nos exhorta, haciendo justicia, amando misericordia y andando humildemente con nuestro Dios? Esa es la pregunta que debemos responder con nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores, que nos dé valor para levantar una voz profética en medio de la injusticia, y que nos dé un corazón lleno de amor para mostrar misericordia a todos. Y que, sobre todo, nos mantenga humildes, recordando que la salvación no es obra nuestra, sino del Mesías prometido, aquel que vino a nosotros desde Belén para redimirnos y llevarnos al reino eterno. Amados, al concluir este sermón, invito a cada uno a reflexionar profundamente en el mensaje de Miqueas. Que no sea una palabra que escuchamos y olvidamos, sino una semilla que germine en nuestras vidas y produzca fruto abundante para la gloria de Dios. Que nuestras casas, nuestras iglesias y nuestras comunidades sean transformadas por la palabra viva que un día salió de los labios de aquel humilde profeta de Moreset, pero que sigue resonando con poder en nuestros corazones. Y que podamos decir con firmeza, que Dios como tú, que perdona la maldad y se deleita en misericordia. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que adoramos. Oración. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti en humildad, reconociendo que tú eres el Dios que se deleita en la misericordia y que nunca abandona a su pueblo. Gracias porque, al igual que en los días de Miqueas, sigues levantando tu voz para llamarnos al arrepentimiento y para mostrarnos el camino de la justicia, la misericordia y la humildad. Señor, te pedimos perdón por las veces en que hemos caminado en apariencia religiosa sin un corazón sincero, por cuando hemos descuidado al necesitado o hemos cerrado nuestros ojos ante la injusticia. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y purifica nuestro corazón.
Padre, enséñanos a vivir el Evangelio en lo cotidiano, a no buscar la grandeza del mundo, sino la sencillez de Belén, donde nació nuestro Salvador. Que nuestras vidas reflejen tu justicia en las decisiones que tomamos, tu misericordia en la manera en que tratamos a los demás y tu humildad en cada paso que damos contigo. Señor Jesús, tú eres el Mesías prometido por Miqueas, tú eres nuestra esperanza y nuestra paz, ayúdanos a mantener los ojos fijos en ti, confiando que un día toda lágrima será enjugada y toda injusticia será juzgada. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, levanta nuestro ánimo y haznos instrumentos de paz en un mundo herido. Que podamos ser, como Miqueas, una voz clara en medio de la confusión, y que nuestra vida entera sea un testimonio vivo de tu gracia. Gracias porque nos prometes que nuestros pecados, confesados en Cristo, son echados al fondo del mar y no los recordarás jamás. Confiamos en tu fidelidad y descansamos en tu amor eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.